Ese es el WhatsApp, yo no tengo. Me dolió. Entonces, sorry. Saludos, bienvenidos a Una Vez al Mes, donde una vez al mes sacamos un espacio para hablar y dialogar sobre nuestro caminar con Dios. Raciel, ¿cómo estás? Dios bendiga, todo bien, contento mucho. nuevamente. Catherine viva. Gracias al Señor, ya está mejorando. No tiene voz, pero está mejorando. Raciel, me encantó mucho. Estamos en el episodio número 8. Bienvenidos a todos. Que cuando terminamos el episodio número 6, que salió, me llamó mi cuñado desde la Florida para decirme, él es un fanático de los podcasts, Javier, y decirme que no teníamos nada que envidiarle a los grandes podcasts. Solamente me hizo una sugerencia. Dime cuál. La mesa. Ay, pero eso estamos hablando aquí desde el primero. Javier, si desde el primer viendo episodio. este 8 todavía te incomoda la mesa, las donaciones desde la Florida son más que de bendición. Y de verdad que nosotros somos bien, tenemos mucha confianza con la gente del exterior. Pero seguimos orando. David y María donaron una mesa. Mira, donaron una mesa que no funciona para aquí, funciona para la producción. Qué bien, qué conveniente que para la producción tiene mesa. Podemos tirar una foto para que ellos vean lo incómodo que ustedes están, para que vean cuánto ustedes se sacrifican, que ustedes están Hay una rueda y Dios mío, que está. Sí. Esa rueda está por fuera. Por favor, producción, súbete una foto. Y el segundo comentario que tengo que hacer es que estoy predicando en una iglesia en la montaña, discípulos de Cristo, y cuando vamos para el refrigerio, de momento este hombre se acerca y viene y me dice, sono suceso. Yo, ¿what? Tú escuchas el programa. Y la pastora de esa iglesia se quedó como que, ¿de qué habla? La pastora no lo escucha. No, para nada, ni sabe que existe. Pero sí, siempre queremos motivarle que nos escriban los comentarios, no solamente se los digan al pastor, y queremos darle las gracias a Nelida Colón, que comentó, gracias pastores Joel y Raciel, por traernos esta explicación sobre la oración, muy necesaria para animarnos a seguir orando, siempre siendo sinceros, auténticos delante de la palabra. Y también dice que tiene una hermana que le da las gracias al guardia cuando le da un ticket y le dice, Dios te bendiga. Así se hace. Y Diana Miranda nos manda un abrazo y muchas bendiciones. Así que queremos aprovechar, ¿verdad? Dar las gracias a aquellos que nos escribieron y motivar a aquellos que quizás todavía no han escrito su comentario, a que cuando nos escuchen envíen sus preguntas. Y también el podcast pasado hablamos sobre la oración, el 7. El 7 fue un tema, ¿verdad?, que nos solicitaron. Si usted tiene alguna pregunta, algún tema sugerido, pues estamos aquí también para servirle, lo evaluamos y quizás el tema que usted escriba lo vamos a hablar. Claro Lo intercalamos en toda la línea temática que tenemos nosotros preparadas para hasta el 2024. De todas estas secciones me ha llamado mucho la atención los días del mes. Me ayuda un montón. ¿De verdad? ¿Por qué? Bueno, no celebré el día del noviazgo, pero bueno, ahí vamos. Pero tener conocimiento de lo que hay. Eso es bueno. Estamos en el mes de octubre. Hay que pensarlo. El podcast pasado yo estaba ido, así que estamos en el mes de octubre. Ya este año mismo estamos por despidiendo y entiendo que hay un día muy importante, lamentablemente. Halloween. No. Ajá. No. Pero es pecado, no es pecado. Ese no es el tema, pero si queremos pues improvisar el tema ahora. Pero el día de ayer fue el Día Internacional del Café. Aleluya. ¿Desde cuándo te tomas café? Eso fue, mira, quien me enseñó a tomar café fue Javier, el que nos va a regalar la mesa desde la Florida. ¿De verdad? Sí, porque en realidad yo no tomo café. Y llego a la casa y el cubano en Miami coge el café negro, le echa azúcar negra y lo bate hasta que queda como una espuma. Y estando en la casa de mi cuñada, el medio de ese día, y de ese día en adelante, yo comencé a tomar café hace unos 7 años atrás, 8 años atrás como mucho. Mira que así mismo es Catherine. Exacto. Pero es queda como una espuma. Fuerte. Extremadamente fuerte. Oye, después me explica para ver si lo hago en casa. Pues dale, fácil. Bueno, ya tú eres un monstruo en eso. Así que vamos a lo mejor te va a gustar. Para Catherine. Sí, yo no tomo café. Es para Catherine. Pero si yo aprendí. Yo solamente lo hago. ¿Y le gustan los tacos? Sí. De verdad. No es tan... Lo que pasa es que en mi cuarto año y primer año de universidad en la Florida, de frente a lo que tenía era Taco Bell y ponían los tacos súper baratos, como a peseta.
Así que para uno... Que comió mucho y no lo motiva ya. Que sí, no, me encanta. Lo que Ah, pasa no, es que cuando voy y me los como en el carro, porque hay que comérselos rápido porque si no se ponen blanditos. Siempre termino con la camisa sucia, un reguero en el carro. Yo soy súper fan. Yo como taco. ¿Qué prefieres, hamburger o taco? Estoy en un momento psiquiátrico en mi vida, Raciel, que no puedo comer ninguna de esas dos cosas. Pero si fuera a romper la dieta, ¿cuál cogería? ¿Taco o hamburger? Hamburger. Hamburger. Yo creo que me voy con los tacos. No sé, esto es fuerte. Y... Pero es que me tengo que comer como 5 o 6 tacos para sentir que me comí un hamburger. Pero cuando es el Día Internacional. el Día Internacional. ¿Qué día el es? 4 Estamos de en el Día octubre. El Internacional. 4 de octubre. Vamos el va a ser 4, ya. vamos. Pues vamos allá. ¿Estamos en Puerto Rico? Sí, Estamos en Puerto Rico. El día octubre 6, Día Mundial de la Sonrisa. Hay un día bien extraño aquí que no sé cómo es que lo celebran, pero el 21 de octubre, ¿usted vio Back to the Future? Sí. ¿Le encantó Back to the Me Future? encantó. Tenía un vecino que tenía el DeLorean ese. Ya no está. En la Florida. No En sé, la Florida. en la Florida. Todo está allá afuera, mano. Ayúdennos. Pero entonces es el Día Internacional de Back to the Future. Y a mí me gustaba mucho la patineta. O sea, Los tenis. también. Y el 22 de octubre se crea conciencia sobre la tartamudez. Yo era tartamudo. ¿De veras? Sí. ¿Y cómo te sanaste? Yo solo doy la gloria a Dios, pero sí cogí terapia. Ya como a los 5 o 6 años, pues todo fluyó bien. Así que todavía me queda a veces, pero... Nuestro amigo José Luis Hernández, el evangelista, ¿verdad? Él es tartamudo y cuando predica Se va. fluido. Y hay unas actividades muy importantes en la iglesia en el mes de octubre. Retiro de jóvenes 6, 7 y 8. Este próximo fin de semana nos vamos para Morton, la juventud. Así que llévenos en sus oraciones, ¿verdad? ¿Están a tiempo de matricularse, Raciel? Bueno, la realidad es que el próximo viernes es retiro. Si usted quiere ir al retiro, me tiene que llamar hoy para ver cómo va la matrícula. Es Dios quien te llama. Así mismo, llámeme hoy para ver los arreglos porque pues hay que coordinar lo de las compras y eso. Así que hoy lunes para el viernes, pues estamos apretados, pero Dios siempre abre espacio. Dios siempre abre espacio. El fin de semana que le sigue vamos al 5K. ¿Lo va a correr? Pues miran, ellos, cuando digo ellos, es Miguel Rivera y Karen, han hecho todo lo posible para que yo no amenice el evento, para que yo pueda caminar o socializar con la gente. Qué bueno. Pero yo creo que me están haciendo una trampa. Para tirarlo a la calle. Para tirarme a la calle y hacer 40 minutos corriendo. Eso es bueno. Eso va a tomar... Gracias a Dios, cuando me llamaron a mí, me dijeron para estar en el altar recibiendo... En el altar no, al final. En la entrada para recibir. Yo le doy gracias a Karen y a Miguel, Evangelismo, por este esfuerzo tan grande, porque es un esfuerzo bien grande. Esto era en el 2020. ¿Qué habrá pasado? Pues esta camisa es desde el 2020, la tuya también, ¿verdad? Sí. Y el abrigo desde el 2020. Todavía no sirve. Yes. Me queda un poco grande. Bueno, Y ahí sí todavía se puede matricular. Pues vamos a ver si puedo correr. Sí, todavía se pueden matricular. Porque yo salgo esta semana para Cuba y regreso el viernes antes del 5K. O sea que esos días en Cuba, no sé si pueda correr por allá. Pero es una buena excusa. No logré el tiempo porque pues estaba en la misión y no. Pero vamos a estar en Cuba. Somos 12 de la iglesia que me van a acompañar. A llevar material. A llevar el material para cumplir los 3 años de currículo de educación cristiana para la niñez. Gloria al Señor. No estamos llevando un documento, sino que estamos cambiando una generación completa. Amén. Para la gloria del Señor. ¿Queda algún día recién? El 19 de octubre es el día de cáncer del seno, de concientización del cáncer. Concientización del cáncer del seno. 19 de octubre. Qué cosa tan difícil, Señor Jesús. Pasan nuestras damas. Liliana hace varios años atrás tuvo que hacerse una biopsia. El proceso de hacérsela. Es horrible. 4 días en casa porque fue bien doloroso. Más esperar la contestación. Ahora a mí se me acerca alguien y me dice, y ya yo entro en o sea, sufro con el que sufre porque... Cada tenga que vivir el mismo proceso y pues lo más difícil de eso es que cuando llegan a ese proceso es porque posiblemente hay una posibilidad. Y entonces sí. Gracias a Dios en el trabajo de Eliana en el hospital la obligan anualmente. O sea, te invito, dama, que por favor, no falles anualmente en hacerte a tiempo. Todo se puede resolver a tiempo. Pero de una vez, pues, hablo de mi prima Lilian González, que lleva más de 5 años padeciendo de cáncer. Señor, tenga misericordia de ella y de su recuperación. Y el último, pues hablamos del 31 de octubre, que celebramos la Reforma Protestante.
Y de la persona que más se habla en esa época es de Martín Lutero. Así mismo. 1517. Así mismo. En muchas ocasiones cuando, ¿verdad? La iglesia hoy Sí. habla sobre la reforma, piensa quizás que es hasta otra iglesia, otro movimiento, pero entender, ¿verdad? Que muchas de nuestras iglesias nacen de este evento, que pudiéramos decir que son las 95 tesis que fueron clavadas en la iglesia del castillo de Wittenberg como reforma de Martín Lutero ante quizás la crítica sobre lo que estaba sucediendo en la iglesia. Muchos hablamos de las indulgencias, cómo se le estaba exigiendo al pueblo que para el perdón de pecados tenían que dar literalmente pagar. Pero no simplemente eso, no es una reforma simplemente para entender la gracia, sino también entender lo que es la fe, lo que es el perdón, también lo que sería el culto congregacional. ¿Sabes? Es una reforma completa de pensar cómo somos iglesia para nosotros poder cumplir con el llamado del Señor. Una escritura que se comienza a traducir en el lenguaje donde todos pudieran leerla y pudieran aprender de ella, no solamente desde el latín. Si nosotros vemos, ¿verdad?, qué adquirimos de ese evento de Martín, tenemos la Biblia en nuestro idioma, tenemos los cánticos congregacionales, tenemos la enseñanza de que tú, yo y todos somos llamados a predicar el evangelio, pero también de que todos podemos ser salvos y perdonados por la gracia del Señor. Si confesamos a Cristo, podemos hallar gracia del Señor Jesucristo. Y desde ahí hablaremos del programa de hoy. Así mismo. De ahí una iglesia partimos. que necesita reformarse continuamente desde el fundamento de la palabra del Señor. Eso es amén. Tengo que hacer la salvedad que utilicé un libro de un amigo que tuvimos aquí, Lucas Magnin. Si alguien quiere profundizar en este tema, yo te invito a que tomes las 95 tesis de Lucas, que sé que van a ser de mucha bendición para ti, súper práctico. Cada tesis es como 2 o 3 páginas como mucho. Contemporáneo lo lleva a la luz del día de hoy. Contemporáneo y se aprende. Así que muchas de las notas que tengo aquí vienen del pensamiento de él. Así que gracias, Lucas, por dejarte usar por el Señor. La sola escritura, la sola fe, la gracia, vienen de esa reforma de inclusión del laico, como nosotros le decimos acá, discípulos de Cristo, los laicos, de esa transformación del culto. Pero no podemos dejar de hablar de esa reforma de Lutero, Zwinglio y Calvino. Dice uno de los pensadores, Lutero la impulsa y Calvino la sistematiza. Aquí yo no sé si sé pronunciar este nombre. Hans Kung, llegaste a leer en el seminario de él, ¿verdad? Dice, afirma que la obra de Lutero produjo un completo cambio de paradigma en la historia de la iglesia y en la fe de la iglesia. Y habla y profundiza un poco en el hecho de que el ser humano es historia y sin la historia no puede vivir. Algún pensador decía que se repiten los errores por el desconocimiento de la historia. Así que el ser humano tiene que entender que es una historia y que debe conocerla, como conocemos la historia de nuestra familia, la historia de nuestros papás, cómo se conocieron, cómo se casaron, de dónde salimos. Y una de las cosas súper interesantes que yo encontré mientras leí esta mañana sobre esto, en 1440 existe un hombre que se llama Lorenzo Valla. Lorenzo Valla hace un escrito y dice, que es la segunda tesis que utiliza Lucas, que la donación de Constantino al obispado católico de las tierras de Italia, primero, que no fue a toda Italia, que fue a solamente Roma. 2, que no fue en el siglo III y IV, que fue un escrito que se hizo en el siglo 8, cuando Carlos Magno en el siglo 8 tiene problemas en la herencia de las tierras y todo eso, pues saca este escrito donde afirma que Constantino le da a la Iglesia Católica, ¿verdad?, cuando él la institucionaliza, la autoridad sobre la religión y sobre la política, y le da pues el área de terreno y todo eso. Este hombre hace un escrito en el 1440, el cual para el 1520 es que Lutero lo lee, revive la pasión, y entonces Lutero es uno de los impulsos, dice como que se encendió una llama en Lutero de escribir estas 95 tesis
y hacer una autocrítica. Hay que tener pantalones Y más en ese tiempo. para hacerse una autocrítica cuando tu vida está en peligro. Ujú. Y de ahí comienza entonces toda esta escritura, todo este autoanálisis, todos los errores que se estaban haciendo. Y ahorita, como tú me decías ahorita, cómo Lutero comienza entonces a hacer una transformación en la liturgia total de la iglesia. Que esa liturgia era más o menos solo del clero, y la innovación que él hace. Recientemente se escuchaba que íbamos a ver misa. Porque la participación de lo que se llama el laico, la congregación, básicamente era espectadores, y uno de los grandes cambios de la reforma es que hace partícipe no simplemente de la palabra, sino de la vivencia de iglesia y del sacerdocio universal, que es la misión, la obra reformante. La importancia entonces de esa inclusión del ser humano, que deja de convertirse de un espectador a ser protagonista de la asamblea. La asamblea, cuando estamos todos reunidos, la asamblea de la iglesia, que está en el momento de la adoración. Entonces está en la inclusión de que ese pueblo pudiera leer la palabra en su idioma, no solamente en el latín, que era como se leía, ¿verdad? Sino que pudieran traducirse la Biblia. Hoy contamos con más de 60 traducciones en el español, que nos permite a nosotros ahora jugar de versión en versión. Y lo interesante es que la versión más moderna es la más actualizada con las investigaciones. No necesariamente la más vieja es la más pura. Porque luego de esas traducciones se encontraron otros escritos que fueron más cercanos al original, que fueron los que se utilizaron para hacer las nuevas traducciones. Correcto. Y entonces, pues, las nuevas utilizan escritos más antiguos que las versiones antiguas. Yo escuchaba a alguien bien apático hacia la nueva traducción viviente o hacia la internacional. No, que tal y tal la está cogiendo. Es que tiene los últimos estudios del Qur'án. Así que, aunque es más fácil de leerse, esa no es la intención, sino que tiene más profundidad. Y hay algunos textos que podemos discutir, ¿verdad? Como que este género no sale si no es con ayuno y oración. Y en realidad está diciendo, este género no sale si no es con oración. En ningún lugar habla del ayuno. Pero después, eso es la Santa Reina Valera en 1960. No hay quien lo borre y no tengo ningún problema con el ayuno. Eso puede ser otro programa. Pero no solamente en la palabra, sino en la adoración. ¿De dónde se cogían los cánticos? Lutero utiliza cánticos populares de barra y le cambia la letra a letra cristocéntrica y de la palabra para poder hacer partícipe al pueblo en el cántico y en la alabanza. Sé que esto que hicieron los salseros en los 70, 80, 90, cuando se convierten, Richie Ray y Bobby Cruz, que me encantan. No es nuevo, no es una innovación y no deja de traerle un poco de controversia a la iglesia. Pero quisiera entonces decir que de ahí salen los escritos de, bueno, número uno, sale la gente a componer desde la banca. Desde la banca, eso era lo que quería decir. Y se escriben esas canciones. Tú y yo nos criábamos con un himnario o con un panfleto de corito. Puerto Rico tiene su historia de escribir sus coritos. Cristo rompe las cadenas, manda fuego, Señor. Pues todos esos son escritos que la gente los cantaba. Y hoy, algo que es innovador y súper necesario para que la adoración se dé, las proyecciones, los proyectores. Muchas cosas más, ¿verdad? Porque ahora tenemos la música digitalizada que la podemos escuchar en la casa, prepararnos para cantar. Y nuestros cantantes no es un concierto, sino que son directores para toda la congregación. Uh-huh. Y no hay cosa más hermosa. Ahora mismo, el mes pasado que celebrábamos el aniversario, cuando Melody cantaba "Esta es mi oración", se escuchaba más la congregación que a ella. Uh-huh. Y esa es la meta, ¿verdad? Es un reto, ¿verdad? Pero esa es la meta. Ahora, Lutero decía algo súper interesante. Decía, hay que distinguir entre la doctrina y la vida. Hay que distinguir. Si no se reforma la doctrina, esto decía él, la reforma de la moral será en vano. Pues la superstición y la santidad ficticia no pueden reconocerse
sino mediante la palabra de la fe. Y ahí es donde, aunque celebramos esa reforma del siglo XVI, la iglesia protestante se continúa reformando continuamente en la interpretación bíblica desde el fundamento de la palabra aplicada a los nuevos retos y uno se quita el sombrero delante de mucha gente, pero ahora en un futuro, nosotros cuando estemos ancianitos, hablarán de la iglesia del 2019, 2020, 2021, enfrentando una pandemia y cómo la iglesia reformó su estilo de adoración, pero desde el fundamento de la doctrina, porque si no, es como tomar una casa que está destruida, lavarla y pintarla, pero no trabajar con su fundamento. Si no trabajas con el fundamento, pues no hay ningún tipo de reforma. Lo que hiciste fue que un lavado de cara. De cara. O Y vivir eso una no- apariencia. Y era lo que Lutero acusaba a sus antecesores. Antecesores es los que estaban antes que él, ¿verdad? Por la ¿O palabra es después? antes. Antecesores. Predecesores, después. Ok. Matemáticas, español 101, matemáticas. Lutero acusaba a esa gente de que trataban de que tenían la razón en el hecho del deseo de hacer una reforma, pero en realidad era superficial. No hubo alguien que tuviera la capacidad, como él la tuvo, de ir a discutir la doctrina y en el cómo la Iglesia Católica estaba haciendo. Así que él pone esas tesis ahí. ¿Tú te las has leído? Las he leído. ¿De verdad? Cuando estaba en el seminario, las leí. Yo también. Yo cogí un curso específico. Cuando Las 95. es que estudiamos, cuando se celebraron los 500 años, Ah, sí. pues yo cogí un curso de teología electivo que hablaba sobre la reforma. ¿Y cuál es tu preferida? Pues ¿Me la puedes citar? no te la puedo citar. No te la puedo citar. Sabes que constantemente, como había dicho en el pensamiento anterior, el hecho de que la iglesia enfrenta una reforma continua, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo reforma en este tiempo y cuando nosotros pasemos vendrán otras reformas, ¿verdad? La palabra no pasará desde el fundamento, como decía Lutero, desde el fundamento de la palabra. No podemos dejar de estudiarla, que no sea que los métodos y las liturgias que utilicemos se conviertan en una religiosidad y la palabra quede en un segundo plano de lo esencial. Yo tengo un viejo pastor que me confrontó mucho, no vive en Puerto Rico, vive fuera de Puerto Rico. Y cuando venía a Puerto Rico y veíamos cómo hacíamos las cosas, él le chocaba mucho. Decía, pero ¿por qué ustedes le dan tanta importancia a eso? ¿Dónde bíblicamente? O sea, esa fue la persona que a mí me chocó en el hecho del altar y esa religiosidad del altar físico y no darnos cuenta que en todas partes de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Dios hablaba que vivía en nosotros, no en el Nosotros altar. somos el templo. Y cómo la gente le tenía o le tiene, muchos de ellos, el respeto de llegar hasta el altar, aún sabiendo la importancia de que nosotros consagramos el templo y lo dedicamos a la predicación, así que nosotros no profanamos ni permito que se haga ningún tipo de actividad secular en el templo que no sea adorar al Señor, pero ese miedo de que no llegues hasta el altar, ahí está la presencia. Pastor, usted lo dijo desde el altar. Pues todo lo que digo es desde el altar porque es desde el cuerpo de uno, ¿verdad? Uh-huh. Pero que uno pensaría que pues somos los más que sabemos y hay tantas historias, más de 2000 años de la historia bíblica que estamos viviendo y en realidad nos damos cuenta que llega el momento que cuando hay ausencia de la palabra y la palabra toma un segundo plano, entonces idolatramos y defendemos la idolatría sin darnos cuenta que no hay nada bíblico. El otro día pusimos un post en la iglesia y salían los muchachos ensayando y whatever. Y de momento alguien que no es de nuestra iglesia escribe, ¿qué les pasa? ¿No leen la Biblia? ¿No ve que dice que una mujer no debe ponerse la ropa de un hombre? Pastor, a mí me dio un coraje. Yo quería responder, pero esa no es la manera. Yo no soy su pastor. Ahí perdimos, sí, otra persona. Qué pena que su pastor no lo ha sabido orientar, porque si no fuéramos a vestir como ese texto habla, tú y yo andaríamos con unas túnicas espectaculares.
Calor. Y la diferencia entre la túnica del hombre y la mujer es que la del hombre era un poco más corta para que pudiera correr. ¿Qué autoridad tiene un hombre de decirle a una fémina cómo vestirse o no, cuando un hombre masculino no conoce las necesidades de una mujer? Uh-huh. Yo no conozco lo que le sucede mensualmente. Yo sé que parece y esto y lo otro. Y todos estos pensamientos me vienen cuando una líder se me acercó y me dijo, pastor, ¿usted no le molesta que yo me vista así? Porque lo que sucede es que, y me explica una razón. Y yo, no me tienes que explicar más nada. Por favor, dama, en esta reforma. Pastor Joel González hoy asume este comentario. Ningún hombre debe decirle a usted cómo usted debe vestirse o no se debe vestir. Así que vamos a ponernos para nuestros números. No, pastor, que lo obsceno o lo no obsceno, eso es un criterio personal. Y Dios hará las transformaciones que tiene que hacer y no tenga que hacer. Eso no me toca a mí, eso le toca al Espíritu de Dios. Pastor, a la playa se va de una manera y a las tiendas se va de otra manera. Pues claro, eso es lógica. Y si alguien llega al templo vestido como para ir a la playa, pues algo debe estar pasando por su razonamiento. Y lo trabajamos con amor. Y nos damos cuenta que hace falta una reforma educativa para que podamos, dentro de la historia, contextualizar y no hacerle daño a la gente. Ahí es que está, para mí, la importancia de la reforma y de ese principio de Lutero. El Romanos 5.1, pues que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, justificados por la fe. Cuando él se da cuenta, cuando él se da cuenta con Romanos, lee Romanos, se da cuenta de que la gracia de Dios es la que lo cubre. Y en la lucha de él poder vivir en santidad, una pureza, según lo que se le había educado y enseñado, la carga que él tenía constante para sentirse limpio, porque estaba mirando las obras que tenía que hacer, los sacrificios que tenía que hacer. Cuando se encuentra con justificados con la fe, ahí él siente la liberación y entiende el porqué de la gracia. Y esa liberación personal, entonces lo hace reflexionar sobre lo que se le está enseñando al pueblo de cómo puede alcanzar esa santidad. Y eso da inicio a una cadena de eventos o de reformas para que precisamente contextualizar lo que las personas necesitan. Y cuando hablamos de contextualizar, no es realmente cambiar, es básicamente ir al firmamento de que eran los propósitos del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos entonces enseñarle a lo que llamamos el laico, a la gente, al pueblo, que se puede acercar al Señor y puede recibir ese perdón? Y entonces empieza con ese pensamiento, contextualizar. Pues la palabra no puede ser del líder, la palabra no simplemente puede estar en el clero, los conocimientos de la palabra no pueden ser simplemente de aquellos que la hablan y la exhortan en otro idioma. La gente necesita la palabra del Señor. Y ahí se dan esos espacios de traducción, se dan esos espacios de que cuando nos vamos a reunir en asamblea, pues tenemos que ser partícipes, no vamos a ver entonces a esta gente cantando en otro idioma. Tenemos que entonces hacer partícipes en la alabanza y en la adoración, y vienen los cambios de los cánticos. Ahí nacen también los catecismos, que no es otra cosa que lo que usted estaba mencionando, la educación, donde tenemos que educarnos en esa palabra, donde se le enseña a la familia a asumir la responsabilidad también de la educación. El Lutero es gran fomentador de que mamá, papá tienen que tomar una responsabilidad con sus hijos en la vivencia, en la enseñanza, y también de ahí también nace lo que es el sacerdocio universal, porque entiende, ¿verdad?, que si solo la iglesia lo ha hecho y como lo está haciendo Noé, pues la reforma tiene que ser es que todos nosotros somos responsables de lo que llamamos la Gran Comisión, que todos somos nosotros responsables de compartir la palabra y de enseñar
Y entonces, ahí hablando a lo que contextualizar, para mí esa es la reforma. Y cuando le mencioné ahorita las 95 tesis, para mí lo más importante fue la motivación por la cual lo movió y a lo que logró y a lo que llevó la iglesia. A que llevara el evangelio a la vivencia personal y a compartir el evangelio desde las vivencias personales también. Hermoso, pastor. Aquí hay un pensador en el 1950 francés, que no apunta el nombre, pero dijo la siguiente paradoja. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Cuanto más cambio, más parece todo lo mismo. Y está en la discusión de esa tesis, en el hecho de la reforma, y está hablando que de la renovación de la iglesia, como hablaba hace un tiempo atrás, no significa darle una mano de pintura a sus muros, sino precisamente renovar los muros. Ah, mira, lo escribí, sí. Van den Heuvel. ¿Sería el que hizo los relojes? No sé. No creo. Primo. Pero una paradoja, como predicaba hace varios domingos atrás, ¿verdad? Si queremos que todo cambie, pues vamos a seguir haciendo todo igual. Si queremos que nada cambie, pues vamos a cambiarlo todo. No se cambian las cosas por cambiarse. Tiene que tener una razón de ser. Tiene que haber algo en la profundidad y en el cimiento del por cual se repiensan las cosas para bendición de la iglesia y para bendición del ser humano. ¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos, pastor? Jesús. Jesús es el mejor reformador. Yo no vine aquí a abrogar la ley, sino vine a cumplirla por completo. La diferencia es que vine a cumplir lo que verdaderamente eran los preceptos del Señor. Y esa es la reforma que nunca acabará. Así que Jesús es nuestro mejor modelo. Te amo, Jesús. Tremendo tipo. Te invito a que lo conozcas. Amén. Amén. Al que nos esté escuchando, líder de iglesia, no hacemos las cosas porque se hacían así, sino hacemos las cosas porque son de bendición para la congregación y son de crecimiento para la congregación, no para satisfacer las formas y las cosas como se hacen. Si usted escucha a una iglesia reformada, siempre reformándose, ¿cuál es la reforma que usted... ¿Cómo nosotros tenemos que reformarnos hoy? ¿O qué debemos tener en pensamiento? Bueno, yo creo que eso es un reto que llega ante la crisis. Y ante la crisis, cuando llega, pues entonces no creo que uno tenga en las manos la forma en que se va a hacer, sino que cuando la crisis llega, uno la enfrenta con la palabra. O sea, si la palabra no está presente, vamos a hacer daño. Pero ante la crisis de la sociedad, entonces se reevalúa. Algo sencillo. ¿Cuándo pensaste que las ofrendas se recibían a través de una plataforma digital? O sea, yo estuve más de un año hablando con los ancianos de la casa, antes de que llegara COVID. Más de un año analizando cómo las consagramos, qué es consagrar las ofrendas, qué es dedicar las ofrendas. Y gracias a Dios no son los ancianos que están ahora, estos ancianos pues están retirados, tuvieron la visión y escribieron, pastor, y vamos, y se reformó el asunto de cómo se reciben las ofrendas, pero desde la doctrina del ofrendar, desde el génesis de por qué se ofrenda. Del fundamento. Desde el fundamento. Nos tomó tiempo repensarlo. Gracias a Dios que lo hicimos antes de la pandemia, porque cuando se hizo lo de la pandemia no sufrimos absolutamente nada. Se había repensado. Sino lo que hicimos fue atender una realidad. Cuando tú andas con efectivo, bueno, por lo menos yo, jamás. Nunca. Cuando yo llego a un lugar que no hay algo electrónico, yo tengo un grave problema. Porque yo nunca, jamás ando. Muchas veces que nosotros que visitamos los hospitales, pagar los estacionamientos, ya gracias a Dios ya hay algo. Yo metí en la gavetita. Mínimo. Gracias a Dios. Ya no le ponen mínimo. Esa es una cosita. ¿Por qué nosotros los repensamos mucho? Pues tenemos dos cultos. La iglesia es grande. Tomar las ofrendas, ¿alguien timeó eso? Nos tomaba 18 minutos, pastor. Dentro de la liturgia. ¿Es esencial o no es esencial en el cómo? O el génesis es recibir las ofrendas. O sea, ¿a qué le doy más gloria? ¿Al cómo o al génesis, al fundamento? Lo mismo que lo de la Santa Cena, se repartía. Era bello el desfile, claro que era bello. 18 minutos, pastor.
Cuando viéramos a ver, en la liturgia teníamos más de 20, 25 minutos entre esos dos aspectos. Recuerdo para la Santa Cena que seguíamos repitiendo el coro. Yo no sé si aquí la producción se acuerda de eso. Repetíamos el coro cuántas veces, a lo que los diáconos por fin terminaban. Mesanía aquí y acá. ¿Qué es lo importante? ¿El cómo se reparte o el participar de la cena? En la mesa. Pues entonces, las reformas llegan desde la crisis que hay que enfrentarla, hay que repensarla con la palabra en la mano. Si no es la palabra, nuestras reglas, ahí nos vamos a ajustar. Yo a eso le añadiría, pastor, que sí entiendo el punto de la crisis, pero en ocasiones tenemos que estar claros que la reforma no debemos esperar a la crisis. Y es algo que nosotros siempre tenemos que estar repensando y buscando la revelación de la palabra del Señor. Yo creo que a mí me parte también de la premisa de que nuestro Dios es tan grande y su palabra, su gracia, su obra es tan grande que yo no puedo quizás nunca pensar de que ya yo he recibido del Señor todo lo que Él me quiera a mí a dar. Pablo decía, yo no vivo como si lo hubiera ya alcanzado. Y nosotros si miramos la palabra del Señor, lo que se hacía en el Génesis a lo que terminó siendo la iglesia en las cartas pastorales, es totalmente diferente. En nosotros pensar que todavía hoy no van a haber unas transformaciones en cómo nosotros seguimos siendo iglesia y cómo nosotros seguimos evangelizando, pues entonces, si tomamos ese pensamiento, pues creo que va a ser un poquito inmaduro de nuestra parte. Entonces, pues es importante este mensaje porque ¿a qué me lleva la reforma? Y usted lo mencionó muy bien. Nosotros tenemos que llevar al principio la iglesia, y entiendo el por qué, porque nazco, soy fruto de la iglesia. Cada vez que me anuncian cambio, nos erizamos. Claro está, ¿por qué? Porque vivimos para vivir una consagración, porque queremos agradar al Señor y porque constantemente estamos luchando de que las cosas del mundo no se cuelen en nuestra vida y tampoco se cuelen en nuestro ser. Más también la palabra del Señor nos los dice, tengan cuidado con la apostasía, tengan cuidado con la herejía. Ahora, una cosa no puede hacer que yo me limite en la otra. Y entender que yo siempre tengo que estar en esa reformación. Romanos dice en el capítulo 12, así que hermanos os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, una entrega santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, y aquí me gusta, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros como iglesia tenemos que estar en todo momento buscando cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes? Cristo rompió los esquemas para que aquellos que no estaban alcanzados pudieran alcanzar. Y nosotros hoy tenemos que, yo creo que seguir mirando qué esquemas nosotros tenemos que seguir rompiendo para poder alcanzar. Si yo miro a Lutero, él destrozó ciertos esquemas para que unas vidas que estaban apartadas al Señor pudieran llegar. Y de lo que él hizo, hoy lo hizo en santidad. Lo hizo de una manera que nosotros podemos emular. O sea, que lo hizo para un bien, que hay cambios que nosotros tenemos que ver. Yo creo que reformando tenemos que mirarnos qué hacemos hoy que todavía crean barreras para aquellos que no lleguen al Señor, que son cosas, como usted bien mencionaba antes, ahorita, que no son fundamentos. ¿Qué pensamientos, qué prácticas nosotros hacemos hoy que todavía son obstáculos para que otros se acerquen al Señor? Raciel, varios pensamientos. ¿Recuerdas en la enseñanza del paralítico que entra por el techo de la iglesia, de la sinagoga? Uh-huh. De ahí nace el mesaní. Para que cupiese el gente y no rompieran el techo. Qué mongo. Bueno. Yo doy gracias a Dios que no lo entendí. Doy gracias a Dios que no lo entendí. Si usted no lo entendió, tranquilo. Pero vamos al hecho de... Es parte de la reforma. Número 1. El milagro está en los amigos que hacen que él entre. Entra enfermo, inmundo, pero entra al lugar santísimo. Es recibido en el lugar santísimo. Es sanado de sus pecados.
el milagro más importante. Y para que la gente creyera, he sanado físicamente para que la gente creyera. Yo creo que de esa enseñanza bíblica no podemos salirnos de ahí. ¿Para qué está el evangelio? Para sanar a la gente del pecado, para predicarles que creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, entre nosotros reciben sanidad del pecado y pueden vivir una vida eterna en la Nueva Jerusalén. Número 2, atender las necesidades fisiológicas de la gente y ver que Jesús no rechaza a nadie. Jesús recibe a la gente tal como está y como llega, no importando. Yo en mi juventud, en un retiro de oración, llegué a la iglesia con una gorra puesta y no me querían dejar entrar al templo. 1990 y tanto. Porque en las cortes los jueces no te permiten entrar sin gorra. Cuando Jesús hace una asamblea como si fuera un juez terrenal, ¿por qué la ley de una corte terrenal nosotros la tenemos que transferir al templo? ¿Qué necesidad tenía yo como joven? Entré por pantalones, me senté, me hicieron sentarme en el último asiento y mi consejero de jóvenes se sentó casi amarrándome que no me acercara al altar porque yo estaba en gorra. Cuando en mi casa mis papás se estaban divorciando, cuando en mi casa no había comida, cuando no tenía dinero para recortarme. Y yo estaba en una depresión y yo necesitaba llegar al lugar santísimo a ser sano. Yo salí corriendo para el altar en el momento de la administración y aquel hombre iba detrás de mí. ¡Quítate la gorra! ¡Corre! ¡Quítatela! Pues, ¿qué pasa? Eso lo viví yo en el 92, 93, 94, algo así. No recuerdo bien la fecha. Y ahí es donde a mí me decía, Señor, ¿para qué tú me llamas como pastor si tú sabes que soy bien abierto a eso porque viví la necesidad de llegar a un lugar donde se me atendiera? A mí no me importa cómo la gente llegue. A mí me importa cómo la gente salga. Amén. A mí me importa que reciban de la palabra, que reciban liberación. Alguien que sigo mucho se llama Greg Rochelle y leí de cómo es el génesis de su iglesia. Él es el que hace la aplicación de la Biblia. YouVersion, eso tiene un milagro grandísimo y de verdad que lo admiro demasiado. Lo invitan a predicar a esta iglesia anglo, tienen 2 cultos, predica el primer culto, cuando se van a esperar para el segundo culto, entra un auto, él lo cuenta en sus predicaciones continuamente y todos los días cuando se dan cuenta que es una visita porque ese auto nunca había entrado a esa iglesia. Y cuando esa joven se baja de una manera vestida que no era la que ellos estaban acostumbrados a ver. Y están todo el mundo emocionado que llegó una visita. Cuando esa visita entra, en la cara del predicador le dicen, joven, usted no tenía mejor manera de vestirse. ¿Usted cree que venir a la casa del Señor esa es la manera de vestirse? Esa joven dio la vuelta, se fue y ese día él dijo, esta no es la iglesia que yo quiero, sino que se fue a hacer una iglesia reformada en que pues ya él no predica ni con la sotana, ni con un gabán, ni con una corbata. Se pone un mahón, se pone una tichel para decirle, everyone, cualquiera es welcome, no importa en cómo te encuentres. Yo no estoy diciendo que ahora no se debe usar ni una corbata ni un gabán. No estoy diciendo ahora que no se debe utilizar una sotana. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos ir al fundamento para que nosotros podamos entender que es un privilegio que alguien llegue a nuestra comunidad de fe. Sea como sea. Sea como sea, a buscar liberación y a buscar encontrarse con el Señor. Y que nosotros no somos diosesitos. Nosotros somos servidores del Dios viviente. Amén. Que dependemos totalmente de Dios. Amén. Así que este podcast lo hago con mucha pasión. Siempre teniendo el cuidado de que lo hacemos con temor y temblor, con la cuestión de ir y hacer discípulos siempre en la mente. Esa es la pasión. Y una cosa que practico, Raciel, es el hecho de que lo que desconozco lo llevo en oración. No lo llevo a la crítica, ni lo estoy hablando por todas partes, sino que, Señor, no entiendo esto, sino que ayúdame a tolerar, para entender, dame visión para atender, como te decía ahorita, desde la crisis atendemos la reforma. Y como decía Romano,
para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, Amén. agradable y perfecta. Amén. Así nos acercamos. Así que las transformaciones no salen de la nada, toman tiempo, Así mismo. toman análisis, toman oración y como hablaba de la ofrenda ahorita, discusión con los ancianos, se habla y lo repensamos para atender con mayor efectividad y ser de bendición a cada persona. Gracias por escucharnos hoy. Amén. Te invito a que vayas a una comunidad de fe cerca de tu casa, cerca de tu trabajo. Hay un lugar donde Dios ha levantado una iglesia poderosa. El poder de la iglesia no está en cuán grande es, sino en que la presencia de Dios está allí, en donde 2 o 3 están reunidos. Está allí el Señor. Allí hay un pastor, una pastora que sé que Dios utilizará con poder. No te quedes en tu casa, ve a algún lugar donde puedas seguir creciendo, porque en comunidad se crece. Eso es una de las grandes bendiciones de la Reforma, donde podemos estar todos juntos y aprender todos juntos. Así que sé que Dios ha puesto una iglesia para atender tu necesidad. Si no tienes un lugar donde congregarte, pues con mucho gusto te invitamos a que te acerques. Hay un espacio para ti. Me encanta de la Reforma. La mujer tiene un espacio, el niño tiene un espacio, Sí. y no es un cuido, sino al contrario, es educación cristiana para que podamos conocer al Señor. Así que feliz en el mes de la sonrisa, del café. Es que no quiero que se acabe este programa, Sí, ya lo veo. pero tengo hambre. Yo Vamos a estoy almorzar. envayado. Dios bendiga, gente. Dios les se bendiga, quiere. les amamos mucho aquí. Para contrataciones pueden llamar al 797-0707. Hasta noviembre, bye.